eso quiero yo hablar hoy, de esa presencia de Dios, que Dios quiere que permanezcamos en ella. Y que cuando estoy en la tiniebla del enojo, de las quejas con Dios, cada vez que mi interior tiene queja, ¿por qué no tengo lo que podría tener? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué no sé qué? Me voy debilitando de la presencia de Dios. Esta presencia de Dios que tanta falta nos hace. Hace falta que yo esté en presencia de Dios para adorarle, pero me hace falta para poder tener paz, gozo, por la que entramos, como yo hablaba, en esa presencia con la gratitud. ¿Por qué la queja? ¿Por qué la queja? Y llamo queja como otra parte. Es ingratitud. ¿Por qué? Porque es desconfianza. En cierta forma no confío que Dios me esté dando lo mejor. Pienso, como el Dios que soy de mi vida, que de otra manera me iría mejor. Estoy siendo una forma de Dios. Creo que lo puedo hacer mejor que Dios. Es como el que entra a juzgar, porque lo que tendría que hacerse, aunque sea con el gobierno, con el ayuntamiento, es esto, esto, esto y esto. ¿Nos creemos que sabemos más que los demás? Ahí hay yo, ¿no? Hay un Diosito. Pues esas quejas anulan la gratitud. Por eso me trae tinieblas a la luz de la presencia de Dios. Esa serie, mientras que tengan oportunidad, aunque sé que muchos han abierto sus carpetas y se la han descargado, repásenla a la luz de la palabra del Señor. Porque es por la gratitud constante en nuestro interior por la que podemos permanecer en su presencia. No es por sensaciones, no es por el corito maravilloso, ni siquiera, y entiéndanme bien, es por los cultos. Es la gratitud la que me hace permanecer en el ambiente de su presencia. Y ahí voy a entrar a lo que quiero hablar hoy. Voy construyendo, primeramente para mí, que es lo que quiero tratar, luego en mi hogar, y no digo luego con un 1, con un 2 y con un 3, sino que es la consecuencia en el hogar, en las amistades, por donde quiera voy llevando esa presencia. No voy buscando la presencia de Dios en otros para mí, sino que construyo y soy portador de su presencia. Y eso vamos a entrar y lo vamos a comprender mejor, que somos nosotros los que tenemos que crear ambientes de su presencia. Y voy a volver otra vez a hablar de lo de los límites, hermano. Porque si no pones límite a la presencia de Dios cara a las tinieblas te absorben. Alguien se te arrima con mal humor, con palabras de juicio, de que quiero esto tratarlo, de culpabilidad, de acusación, o sencillamente porque está su corazón lejos de Dios, con un vocabulario mundano de amor por lo material, por el dinero, de un afán o de una ansiedad. Escucha bien esto, que es muy importante. Y las tinieblas invaden la luz, te invaden la presencia de Dios. Y lo que traigo hoy sé que es de parte de Dios, para todos nosotros. Es que no solamente puedo, y creo que lo sabemos, buscar su presencia cuando oramos, fíjate, no solo cuando venimos a culto, sino que la idea es que yo haga un ambiente de presencia donde yo ponga límites. Sé que eso cuesta, te aseguro que no te estoy dando nada que yo no luche por practicar. Me vienen ciertas conversaciones, pero es que no podemos hablar, sobre ese tema, no. Entonces no sé, pues la persona se enoja. Pero si tú ya sabes que eso te va a chupar de otra manera, las energías de la bondad de Dios, de la fe,
de la confianza, de la paz, pon límite a tu gozén. Pon límite, porque lo más precioso que tenemos para vivir con salud física, para vivir con salud anímica y para poder llevar la presencia de Dios a otros, no son las palabras, no son las canciones, y no te estoy diciendo que ni hablemos de Dios ni cantemos, sino es la presencia de Dios en tu vida, la luz, la paz. Pon límites a esto. Estamos, y es verdad, en los últimos tiempos, creo que ya esto se está repitiendo tanto que nadie se lo cree. Pero estamos en unos tiempos donde las trampas, las bombas, las minas, ¿se acuerdan antiguamente? Ahora no sé, ¿no? Pero la guerra antiguamente había campos de mina, donde aún después de terminada la guerra la gente moría o quedaban manco, cojo o lo que sea, porque están ocultas por el enemigo. Estamos en esos tiempos donde en un mensaje, en un buen mensaje de la televisión, en un buen consejo de un buen psicólogo, de un buen médico, de un buen psiquiatra, de un buen maestro, de un buen doctorado, de lo que sea, hay una bomba de mina oculta. Estamos en unos tiempos muy peligrosos y la cosa se va a poner peor. No, esto del COVID ha sido como un simulacro para los tiempos que vienen. No lo digo yo sé que es así. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es aprender a vivir en su presencia, aprender a vivir en los refugios de su presencia. Y así he titulado, para los que toman nota, la predicación de hoy: constructores de refugio de su presencia. No solamente yo quiero hablar de que vivas en su presencia, sino que construya su presencia. Y no solamente para tu vida, sino para tu hogar, para tu entorno, para tus amistades. ¿Y eso cómo se hace? Y es lo que vengo a compartir. Vamos a ver hoy cómo se hacen esos refugios para nuestras familias, para las amistades, pero en ese lugar, hermano, a veces hay dolor. ¿Por qué? Porque en aquel lugar de su presencia es donde Él poda y tala. Por eso no puedo dejar de hablar esto. Hay cosas que tú te puedes podar o talar. También tenemos que aprender a coger la tijera y en su tiempo podar y talar. Los entendedores de los tiempos del campo saben cuándo se poda y se tala, porque todo tiene su tiempo. Tú tienes que ser sabio para saber qué hay en tu vida que está impidiéndote que la revelación de su presencia aumente en tu vida. Mire, yo no sé si no lo he dicho nunca, pero la revelación de su presencia va en aumento. No es lo mismo. Tú no puedes estar sintiendo ahora la misma presencia de cuando te convertiste. Eso no es vivir en el primer amor. El vivir en el primer amor es que su amor sea cada vez más grande dentro de ti y tú vivas en su amor y por su amor. Y hay muchas cosas. Una buena película, una serie de Netflix, esas maravillosas que pueden estar viendo mis hermanos. Tiene una imagen, y no estoy hablando solamente de una imagen de lujuria, de sexo, de guerra, de pánico, de miedo, de materialismo, de yo qué sé. Que tú lo sabes. Si tú buscas al Señor, tú lo sabes. Y eso no te lo va a podar Dios. Eso lo tienes que podar tú. De eso vamos también a hablar. Pero hay cosas que tú no te puedes podar. Y Dios entra y te poda. Y la poda entonces es para santificarte. Pero es para que, y todo lo estoy diciendo ahora en la introducción, para cuando entre más ligera con los versículos, para que el renuevo, y es que hermano, eso disfruto.
Soy tan bendecida cuando busco al Señor, porque me di cuenta que yo he hablado de Zacarías 3 hace nada. Y hoy lo he visto a través de toda la predicación. Una de las cosas que hablaba no solamente era del acusador de Zacarías 3, sino que hablaba del renuevo. Y hoy traigo bien parado. El renuevo, lo bueno de la maceta, lo bueno del campo, no va a resurgir si no podo, si no me poda. Y Él no se va a entretener en podar a los que no son suyos, sino a los que tienen hambre y sed por la revelación de su presencia, para aumentar como la luz de la aurora, que va en aumento. No es la luz del conocimiento en sabiduría humana, es la revelación de quién es Dios. Por 2 veces ha venido este pensamiento a mi corazón desde que he empezado a hablar, pensando en lo de los ángeles y en lo de las estrellas. Hay una diferencia, los ángeles en la creación, en lo que son los ángeles, a lo que somos el ser humano. Por eso dice en ese Salmo 8, lo pensaba leyendo el Salmo 8, que fuimos creados un poco menor que los ángeles. Porque los ángeles ven a Dios tal y como es. ¿Lo creen? Es verdad, ¿no? Aunque cada uno tenga sus diferentes funciones, ellos han tenido ya toda la revelación. Por eso toda esa historia, si los ángeles son perdonados, los ángeles caídos, no caídos, no, es que es otra creación. El ser humano no. El ser humano ha sido creado en otra creación, en otro pensamiento, donde en tus propias decisiones tú vuelves atrás o vas adelante. Cada día tú estás decidiendo por Dios o no por Dios. Y cada día tú puedes aumentar en el conocimiento de Dios o dar paso atrás hacia las tinieblas. Por eso necesitamos ser podados. Y de eso hablaremos hasta hoy. Los refugios que tenemos que, escucha, construir y restaurar. Por cuanto todo lo que estoy diciendo, nuestros refugios de la presencia de Dios a veces han sido dañados. Y tenemos que restaurar. Refugio donde muchos van a venir. No estoy hablando solamente de la congregación y de la iglesia que estoy hablando. Estoy hablando de tu hogar y de tu casa. Estoy hablando del círculo de amistades, de la comunidad de amistades. Vamos a entrar. Quisiera entrar también en esto para que pudiéramos ver la diferencia de construir comunidades de amistades fundamentadas en la carne, donde en realidad me están buscando a mí o yo a ellos para pasármelo bien, o porque estoy a gusto o porque lo necesito, y me alimentan la carne, por tanto me van a menguar la presencia de Dios. Y la diferencia, ¿dónde? Cante o no cante, ore o no ore, que sí, que hay que cantar y que hay que orar y que hay que adorar y que hay que hablar de la palabra. Pero que el centro de la vida que fundamente, y también vamos a entrar y verlo por la palabra, el centro por lo que esas amistades se unen, lo que a ellos les une, el vínculo que a ellos les une, es Jesús. Todo esto es muy importante. Por eso el verso clave que escogía, que no parece que se parezca a todo esto, pero que retumbaba en mi interior, es Isaías 58:12, donde el Señor dice, Isaías 58:12, y los tuyos, los que son del Señor, los tuyos, los que son del Señor y seguirán siendo del Señor, pase lo que pase, pruebe lo que pruebe, pases por donde pases y vivas lo que vivas. Soy del Señor y sigo siendo del Señor y no quiero decidir en mi carne ni lo que me convenga porque soy del Señor. Eso reedificarán las ruinas antiguas de la presencia de Dios, del refugio de la presencia de Dios, donde muchos puedan entrar y decir, es que qué a gusto estoy.
es que no sé qué hay, pero ahí quiero estar. Con fulana quiero estar, con fulano quiero estar. Llego de mal humor, estoy un rato y me voy tranquilo y en paz. Porque hay presencia. Reedificarán, levantarán los cimientos de generaciones pasadas. Generaciones que han edificado la presencia de Dios, que ellos habrán partido, pero han dejado cimientos de la presencia de Dios. Nosotros no estamos inventando nada nuevo. La presencia de Dios no es nueva. Aquí no es algo nuevo lo que estamos buscando. Es algo que estaba antes de todos los tiempos. Es su presencia la que va a ir aumentando. Lo llamarán reparador de brechas, porque cuántas brechas por las que se puede ir en tu vida: la paz, el gozo, la misericordia, la bondad, que puede entrar por esas brechas, las tinieblas, el rencor, el dime, el direte. Pero las personas que construyen refugios de la presencia de Dios calafatean las brechas como el arca de Noé. No hacen el agujero más grande, no meten el dedo para hacer la brecha mayor, sino que tienen en su presencia, en la presencia de Dios en sus vidas, en su rostro, en sus actitudes, la capacidad de cerrar las brechas. No hace falta, pero sí hace falta un abrazo, un saludo, un lo que sea. Restaurador de calles por donde habitar. Facilitarán el camino hacia el camino a muchos. ¿Por qué? Porque primeramente van construyendo ambientes de su presencia, van profundizando en la presencia de Dios en sus vidas privadas. Eso es lo que vamos a mirar primeramente. Dice, otra vez, y siempre nos habla de lo mismo. Ay, amigo, amiga, ese es el ABC de nuestras vidas. Si no hay intimidad con Dios, no hay nada. Olvídate. Que no viene de fuera, que no viene de las iglesias, que no viene de las congregaciones, que no viene de las predicaciones, que no viene de lo ungido, que viene de la presencia del Espíritu Santo, porque lo busca, porque lo anhela. No viene porque sea muy inteligente y notes versículos y comprenda y hables. No. Viene en el silencio, viene de su presencia. Y tú vas edificando, restaurando su presencia, avanzando, viene su luz en la intimidad con Él. La revelación de la restauración de su presencia te hará permanecer en su presencia. Tú no vas a permanecer en su presencia porque tú digas quiero permanecer, ni porque otros te digan que permanezcan, sino porque es la consecuencia de vivir en su presencia, ama su presencia, desea su presencia, reconoce su presencia, no eres engañado ni engañada y sabes habitar para poder llevar su presencia. Así que, como estoy diciendo, lo construye los refugios para sí mismo en la intimidad. Y asombrosamente, hermano, de verdad, es que es de la semana que me he tenido que acortar o digo me meto en otra serie que no pensaba, porque es que esto era larguísimo. El Salmo 91 se me ha abierto como un abanico. El Salmo 91 ha estado tan de moda en el COVID. No te caerá la peste, no te caerá la mortandad, no sé cuánto, no sé qué. Porque tú tengas el título de evangélico, ¿de verdad que nos creemos que esto funciona así? No funciona así. Así que brevemente, el Salmo 91, los versículos 1 y 2 y el 9, te los dejo. Pero para aquellos que buscan durante la semana, que me consta que son bastantes, te dejo el Salmo 91 entero. Porque a la luz de lo que vamos a hablar, lo vuelvas a leer. No tenemos estudios bíblicos los jueves, pero tú debes de tenerlo con Dios. Tú no puedes vivir de domingo en domingo.
El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. No es cuando tú vas a su presencia de domingo en domingo, ni de rato en rato, sino que habitas. Lo que Dios nos está diciendo es que podemos. Dice que es imposible. Como está el mundo, como está la universidad, los trabajos. No es imposible. Si fuera imposible, Dios no lo demandaba. No nos pide nada que no podamos dar. Donde tú quieras que vaya, pueda. Y vuelva a Gosén. Ellos salían a Egipto a hacer ladrillo. Ellos salían a trabajar. Pero ellos eran diferentes. Dios hacía diferencia. A pesar de que iban a trabajar, habitaban en su presencia. Y cuando volvían a Gosén, disfrutaban unidos de su presencia. Diré yo al Señor, eres mi esperanza, eres mi castillo. Por tanto, no te salgas del castillo. Mi Dios en quien confiaré. Confía que no es por tu fuerza, que no es por tus valías, que no es por lo que haga. Vive en el castillo de su presencia y Él se encargará. Entonces, no te tocará la plaga, la mortandad, el resto de los versículos. Pero te dice el por qué, verso 9. El por qué. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Así que esto no está hablando a una congregación, y sí, te está hablando a ti y a mí personalmente. Esto nos está recordando que por ahí comienza manteniendo esa presencia de Dios, porque lo voy a repetir lo que dije en la introducción. Si tú no haces eso, luego lo que atrae a otros a ti es la carne. Tú puedes atraer a muchos en la carne, ¿lo sabes? No más que porque seas simpático o simpática. Porque es de comer, o porque le dé dinero, o porque le regale el oído y lo deje que te cuente y que te hablen, o simplemente porque te vistas como se visten ellos, o porque hables como hablan ellos, que dicen palabrotas, yo también. Eso no es atraerlo, eso no dura, eso no está hablando de vida, eso no está hablando de Cristo. Tienes que construir la presencia de Dios en lo privado. Y sea tu silencio, sea tu palabra, pero va a ser tu amor. El amor de Dios en tus corazones, la misericordia, la paciencia, la santidad y la justicia, la que a otros atraerá a su presencia. ¿Cómo sigo construyendo el refugio de su presencia? Porque dos cosas más traigo para nuestras vidas privadas. Porque no basta con orar, no basta con leer la palabra, no basta con dedicar tiempo. Yo estoy hablando de profundizar. Y yo sé que los buenos oidores entienden, como dice el Señor en Mateo. El Salmo 27, versículos 4 y 5 nos dice, habla del deseo que tiene que haber en tu corazón y en el mío cuando buscamos su presencia, no la obligación, que si lo hace por obligación, hazlo, pero vamos a hacer. Pero yo decía a mis hijos, no quiere hacer la cama, no la haga. No quiere hacer la cama, la hace. No la hace por agrado, hazla por obligación. Estudia por obligación si no te gusta. Pero no es ese el principio, ¿verdad? Es mucho más fácil. Mi madre decía ese refrán, desgraciadito el árbol que da los frutos a palo. Eso de dar los frutos a palo, qué triste es, más vale que lo dé con alegría. Pero mira, si lo hacemos con alegría, dice el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. ¿De qué está hablando? De deseo. Tú le estás pidiendo a Dios algo que desea. ¿Qué deseas? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Que esté yo en tu presencia los domingos.
que esté yo un ratito por la mañana cuando busco al Señor. No. Por la noche cuando me voy a acostar. No. Nuestra meta es todos los días, las 24 horas. ¿Y se puede? Se puede. Se puede. Miren, si hay algo, y por eso digo, y no voy a entrar, pero que literal e históricamente está comprobado que desapareció, fue la iglesia de Éfeso. A aquella que le decía que voy a venir y te voy a quitar el candelero. ¿Recuerdan que también hicimos el estudio de las iglesias? Vino y le quitó el candelero. La iglesia de Éfeso desapareció. En nada de tiempo no había un alma que invocara el nombre del Señor en esa tierra. Porque no hay otra manera que cuidar el amor en tu corazón, que cuidar la presencia de Dios, que no es cuando tenga tiempo, que es lo primero. El primer amor es lo primero, que no es los sentimientos, las emociones. Es que tú hayas puesto que como vives en su presencia, Él habita dentro de ti, tú no puedes dejar de respirar su presencia, portas su presencia, construye y sigues profundizando en su presencia. Ponía aquí algo de cómo se profundiza, algo práctico, ¿vale? Para que no suene tan espiritual. Yo ponía tu servicio en gratitud. ¡Ay, amigo! Cuando hagas de comer, estás sirviendo. Aunque hagas de comer a la familia más inconversa y más pía del mundo entero, estás sirviendo. Hazlo todo como para el Señor, con el espíritu de contentamiento y de gratitud. En el lugar donde trabajas, hazlo con ese espíritu de contentamiento, de gratitud. Eso te hace profundizar en su presencia. ¿Quieres algo práctico? Eso te hace. Cuando hacemos las cosas a patá, en enojo o en dejana, estamos en el otro extremo, en la queja, en las tinieblas. Pero yo digo que estas cosas las hemos dicho muchas veces. Y me planteaba el Señor, no debo de repetirla, ¿no, Señor? No la voy a apuntar, porque me voy a hacer pesada, ¿saben? Y el Señor dice, no, Amparo, hay oidores. No mires a los que se hacen sordos. Espérate, que por los frutos reconocerás que hay mucho pueblo dentro del pueblo. Hablaba de poda. Esto de podarnos a nosotros mismos y dejar que Él nos pode es muy duro, hermano. Está hablándonos de sufrir, pero es necesario. Y eso profundiza nuestra relación con Él, ¿eh? No estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de crear ambiente de presencia de Dios en tu vida las 24 horas. Estoy hablando de ti y de Dios. Juan 15:12 dice Jesús, porque todo aquel que lleva fruto, es que Él poda lo suyo. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Fruto no es solamente las personas que puedan venir a ti. Frutos son los frutos del Espíritu Santo en tu vida. El gozo, la paz, el dominio propio, la mansedumbre, la templanza, la forma de gratitud, tu carácter que emana, tu rostro, tus rasgos. Van formándose los rasgos por vivir en la presencia de Dios. Yo decía que había dolor y ponía un ejemplo de la decisión de podarte tú a ti mismo. Era cuando Daniel y sus amigos deciden no comer ni beber el vino de Babilonia. Oye, que la comida estaba muy buena, que el vino era bueno. Está bueno, es malo que beba un poquito, un vasito medio, es malo. Aquí no se está tratando de eso. Se está tratando de que Daniel conmovió a Babilonia, hermano. El que hizo
que la presencia de Dios actuara en Nabucodonosor fue Daniel y sus amigos. Nabucodonosor, y ya hemos hablado de eso, le dio la gloria a Dios varias veces y no solo por la revelación del sueño. Esos hombres transformaron decisiones de un imperio, pero se estaban podando a sus deseos aparentemente buenos, que tú sabes los deseos que tienes, como yo, pero que esos deseos te privan la presencia de Dios, por eso no la conoces, no la reconoces, no la amas, no la sigues y no la persigues. No profundiza y la revelación de su presencia no aumenta en tu vida. Vas buscando señales, como Jesús le decía cuando la multiplicación de los panes y de los peces. Venía a mí por las señales, por los milagros, por las multitudes. Y se escondía de ellos. Lean bien esos pasajes. Jesús se escondía de ellos. Y había hecho milagros, y había sanado, y había multiplicado pan, y había aumentado pescado, y se habían pasado los 5,000 muy bien. Pero Jesús, su presencia, se escondía de ellos. Quédate con eso y piénsalo y medítalo. Este dolor de la poda tiene en el fondo una gloria interna. Cuando tú sufras, acuérdate de estas palabras. Cuando tú sufras siendo podado por Dios, acuérdate que hay un gozo en el sufrimiento. Hay un gozo en la poda. El propósito es hacerte irreprensible. Oh, no podemos ser irreprensibles. Podemos serlo y lo vamos a mirar. Dios sabe que puede serlo. Tú y yo podemos serlo. Porque, y esto quisiera poderlo llegar hasta el final, si no me alargo, si no se quedará en el tintero. Te haces atrapable por el enemigo. Dios quiere hacerte irreprensible con las podas para que no seas atrapado por el enemigo, que en estos tiempos viene pegando fuerte, devorando hogares, devorando juventud y vida, que luego puede que vuelva al Señor, pero habrá destruido lo mejor de tu vida. Adoraba yo al Señor ahora en este coro, levántate el Señor y ruge. Sentía en mi interior, yo ya estoy rugiendo, yo lo estoy. Solamente quiero que ellos dejen que yo trabaje en ellos. Judas, la carta de Judas, que tiene un solo capítulo, versículos 24 y 25, nos aclara esto de lo irreprensible. Aquel pues, hablando de nuestro Señor Jesucristo, aquel pues que es poderoso, escucha bien, para guardaros sin caída. Si tú me estás diciendo, estás hablando de que seamos perfectos, mira, Jesús dijo, sed perfecto como vuestro Padre Celestial. Pero no estoy hablando de perfección, estoy hablando de que Dios está queriendo que tú te guardes en su presencia y Él pueda podarte para que seas irreprensible. Mira que dice, y presentaros delante de su gloria irreprensibles. Irreprensibles. Cuando Él venga en su gloria, cuando tú llegues a su gloria, Él desea que tú seas irreprensible. ¿Cómo que no vamos a hablar de santidad? ¿Cómo que la meta de Dios no va a ser que tú seas santo y que tú colabores en tu poda? Que tú quites de tu vida todo aquello que está secando y menguando la energía, la fuerza, yo no sé cómo llamarle, de la presencia de Dios, del espíritu de valor, del gozo, de la vida, de la paz. Dios quiere eso y mucho más. Con gran alegría, mira, irreprensible, y no dice, oh, que me han podado. No, Él va a hacer que tú tengas gozo en ese padecer, que reconozca la mano soberana de Dios cuando te estén podando. Necesita, escucha y atiende bien,
que Dios revele esto y pueda ver que una cosa es lo que hace el enemigo y otra cosa es la que está permitiendo Dios para tu bien, que todo es para tu bien, que confíes, que eso, que no hay una hoja de un árbol que se caiga sin que Él lo permita. Al Dios solo, sabio, a nuestro Salvador sea la gloria, magnificencia, imperio y potencia ahora y por todos los siglos de los siglos. Pero miren, ¿para qué quiere hacernos irreprensible? ¿Para qué quiere podarnos? Ya he dicho algo en la introducción para que no se quede nada. Yo decía, para que resurja el renuevo, Zacarías 3:8. Era donde dice el Señor por el Espíritu, porque yo traigo a mi siervo el renuevo con mayúscula. Yo traigo a mi siervo el renuevo, continúa el versículo, que es la piedra con la que quitaré el pecado de la tierra en un solo día. El propósito de Dios es que Cristo sea perfeccionado en nuestros corazones. Cosas extrañas son los misterios de Dios, que no se trata de entender, que se trata de creer. Es Cristo el que tiene que surgir en tus frases, en tus miradas, en tus respuestas, en tus decisiones. Y no surge el renuevo, se ahoga el renuevo. La presencia de Jesucristo dentro de tu espíritu a causa de que no hemos permitido que nos poden. Lloramos ante la poda, pataleamos por la poda y sobre todo, y lo peor, que lo que tendríamos que estar podando, sea de serie, sea de televisión, sea de comida, como Daniel, sea de bebida, sea de tiempo, sea de costumbre, sea de lo que sea, no lo hacemos, permanecemos como en la antigüedad. Y eso ahoga los brotes de una planta, de un renuevo. Por eso necesitamos fe para dejarnos podar. Mire, podríamos pensar, está bien, pues que Dios me fortalezca y yo pueda soportar el dolor. Y Dios lo que te dice, no, escúchame, las pruebas son para que aumente tu fe. Si confiaras que todo lo que está pasando, yo no estoy ajeno, que yo lo veo y que yo permito la misma maldad del maligno para que el renuevo, el Cristo que mora ya dentro de ti porque tú te has entregado y quieres vivir en su presencia, surja y resurja. Si lo creyeres, verías la gloria de Dios. Colosenses 1:28 dice, porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Es que Cristo está en nosotros. Por eso yo no hablaba de una presencia a la cual yo solamente entro, sino es una presencia que mora dentro de nosotros. Y esa cada vez se revela más grande cuando yo podo todo aquello que no le da a Él la gloria. Toda conversación donde está la vanidad de mi mente, la vanidad de mis palabras, la vanidad de la contienda. Hablamos de discernimiento de espíritu y no entiende que ese es el discernimiento de espíritu. Cuando tú disciernes la contienda de un corazón y levantas el muro de Gosén, dice, aquí no penetra, en esa conversación no entro. Pero bueno, ¿por qué? No tengo por qué dar explicaciones. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿eh? Seas quien sea. Y Dios te va a respaldar. Colosenses 3:4. Porque cuando Cristo, escucha bien lo que dice el versículo, que es vuestra vida, Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículos muy ocultos, pero que tienen revelación. Tu verdadero hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios, ocultado por la contienda de la carne, por la ira, por el enojo, por los celos, por la envidia, por la ansiedad, por el trabajo, por el dinero, por el orgullo, por tanto y tanto,
quiere manifestarse con Cristo dentro, por el Espíritu Santo. Escucha bien las cosas tan raras que digo, pero que esa es la voluntad de Dios, para que Dios sea glorificado y nosotros honrados. Eso es profundizar en su presencia. Te lo dejo porque los tiempos con Dios es mucho más que el corito de turno, que el versiculito de turno, que lo haga, que el estudio bíblico del devocional, que lo haga, no vaya a dejar de hacerlo. Cuidadito que te estoy diciendo que lo haga, pero que es mucho más, que tenemos que profundizar para crear ambiente en nuestra vida. Y eso es lo que hará que llevemos su presencia a otros. ¿Cómo? Miren. Miro porque de verdad he tenido que acortar muchísimo la prédica, para que no fuera una prédica. Digo, doy versículos y ya está. Porque confío que el Espíritu Santo, en el que quiere, sigue edificando. Estos constructores de refugio que van creando ambiente lleno de su presencia, lo hacen entre familia, amistades, comunidades, congregaciones, etcétera, etcétera. Pero voy a traer un versículo que además uso muchísimo, que es Jeremías 15, 19. Y hoy voy a enfatizar otra parte del versículo de los que suelo enfatizar. Dice Jeremías 15, 19. Así dice el Señor: si te convirtieres, lo está dejando en condicional. Si tú conviertes esas partes de ti al Señor que no has convertido, que siguen siendo tuyas, y eso lo tienes que hacer a solas con Dios, en tus tiempos con Dios. Si te convirtieres, yo te convertiré. Aquí no ocurre la cosa cuando uno quiere. Dios sigue siendo Dios. A mí me maravilla y adoro al Señor por esto. Porque tú crees que tú te vas a convertir cuando te dé la gana. Y cuando no te dé la gana, va a dejar de venir o va a venir. Y no. Dios te está dando un tiempo ahora. Si te convirtieres, de verdad, yo te convertiré. Yo actuaré en tu corazón y traeré luz. Traeré presencia. Traeré bendición. Escucha bien. Si te convirtieres, yo te convertiré. Y entonces delante de mí estarás. Y no he entrado a profundizar, hermano, pero entren los que dediquen tiempo en Zacarías 3, en esto del renuevo. Está hablando de ángeles y de hombres. Y los ángeles en sus originales están parados, mientras que los hombres están delante. ¿Y qué diferencia hay? Por lo mismo que decía al principio, los ángeles no van a avanzar, no van a retroceder, lo que es. Pero el hombre, tú y yo, cada día estamos teniendo oportunidad de movernos. Ese es el privilegio que tiene el hombre y la mujer en el libre albedrío, de avanzar en la revelación que Él está trayendo, del conocimiento de su palabra, de la unción de su presencia. Y si sacares lo precioso de lo vil, si aunque tú vayas al instituto, a la universidad, si en tu familia de 6 hay 3 convertidos, es decir, no importa de todo lo que está pasando, de donde tú estés, cuando tú estás con la presencia de Dios, tú entresacas lo precioso de entre lo vil. Entonces serás como mi boca. Porque su presencia hablará, fluirá. Pero si no, mira lo que dice. Que se conviertan ellos a ti y no te convierta tú a ellos. El problema no es los amigos que tú tienes. El problema es que tú te conviertas a tus amigos y tus amigos no se convierten a ti. Porque en ti no hay presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no se puede tener los domingos. Se tiene que tener y no importa la edad.
Yo procuro cuando cojo un bracito a Mateo, poquitas veces que puedo cogerlo, llenarlo de la presencia de Dios, adorar con mi espíritu, para que desde la cuna pueda percibir la diferencia entre presencia de Dios y no la hay. Tú has sido llamada, tú has sido escogido, tú has sido escogida. Responde al Señor. Conviértete tú para que Dios te convierta. Y para que cuando tú te arrimas a los demás, no participes de las conversaciones, no participes de la lujuria, no participes de aquello que aborrece nuestro Dios. Por tanto, mengua la presencia de Dios en ti. No tienes que dar la lata. No tienes ni siquiera, estoy diciendo ni siquiera, no que no lo haga, hablarle del Señor. Porque no se trata de ir. Se trata de llevar presencia con tus decisiones, con tus hechos. Miren, me viene a mi corazón y lo voy a comentar. Siempre hay personas que han llevado presencia de Dios. Me acuerdo cuando yo era una niña y me ha venido esto a la memoria en estos días. Comentaba yo a Valerica, va a salir, pues cómprame un paquete de pipas. Que como ahora no estoy haciendo crochet, me da por comerme un paquete de pipas por la tarde. ¿Vale? Miren, estoy hablando de nada malo, de comerse un paquete de pipas. Pero estándome comiendo, ya ayer no me comí el paquete de pipas, porque estándome comiendo las pipas me vino a mi mente una compañera del instituto que yo tenía, que todo el mundo se reía de ella porque se quería meter monja, porque era una chiquilla diferente a los demás. Me gustaba escuchar a esa niña. La verdad que cuando en ti hay algo que es de Dios, eso tú lo sigues. Y un día yo iba con ella y saqué mi caramelo. Escucha, un caramelo Solano. No sé si todavía existen o no existen. Yo saqué mi caramelo Solano. Y ella me dice, ¿todos los días a la misma hora te tiene que comer caramelo Solano? Y le digo, eres adicta al caramelo Solano. Nada debe de dominarte. Dile no al Solano. Claro, las demás que estaban allí con nosotros se rieron de la chavala. Pero Dios ha permitido que no se me olvide. Y me vino solamente comiéndome el paquete de pipas. Dije, ¿por qué todos los días me voy a tener que comer un paquete de pipas? Y miren, cómo Dios hace. Pensando eso, me vino a la mente cuando yo era chiquilla, que me iba con mis amigas y todas comíamos pipas mientras que charlábamos, que una de las hermanas murió por apendicitis, por comer tantas pipas. Qué tontería, ¿verdad? Pero digo, Señor, tú permite, está hablándome, voy diciendo, esto de que todos los días te tenga que comer, que no es malo comerse un paquete de pipas, pero todos los días, ¿por qué es mala la adicción a las pipas? Porque te está cargando la vesícula, Amparo. Bueno, estas son cosas que cuento para que no se haga tan pesada y tan aburrida. Pero esto para mí es profundizar en la poda. Que todo me está permitido, pero no todo me conviene. Así que esa presencia de Dios, también tengo un versículo para que lo miren tranquilo, 1 Samuel 5, los versículos del 1 al 5, pero sobre todo esto tan bonito del final. Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Esto es en la historia donde los filisteos secuestran el arca de la presencia de Dios y la meten en el templo de Dagón. Y la figura, la estatua de Dagón cayó. ¿Qué digo con todo esto? La presencia de Dios, y ahora entro para profundizar esto en la familia, en el hogar, tiene que ser tan grande que los dioses que pueda haber de materialismo, de los vicios, de la incredulidad, de lo que sea en tu familia, no caigan a base de que tú des la lata, sino a base de que el arca de la presencia de Dios esté de tal manera que Dagón, el ídolo de ellos, se caiga. Pero si tú te dejas llevar por ellos y entras en discusiones o en modas, voy a poner un ejemplo que no entra, pero como ellos vienen con los pantalones apretados, yo me pongo los pantalones apretados también.
¿no? Porque es la moda. Pues yo estoy entrando a la musiquita con la que bailan ellos. Si me viene una hija que tengo inconversa y se va a la playa en tanga, pues yo me pongo el tanga porque es lo que se lleva. Y he perdido la conciencia de la presencia de Dios que me hace vestir diferente a todos. ¿Me están siguiendo? ¿Me están comprendiendo? No se trata de lo que digo. Se trata de llevar presencia de Dios. Santidad, no solamente emociones o sensibilidad, que todo eso es necesario. Es necesario. Miren, nos bendecía, venía a mi mente el otro día, Rafa y a mí, cuando el COVID nadie salía, pero la Shari ponía la radio más alta que toda la calle. Eso traía presencia de Dios, nadie sale. Pero ella trae alabanza, ella trae adoración. Eso es que eso bendice. Tú puedes llevar de muchas maneras la presencia de Dios. Pero sobre todo es no participando de lo que ellos participan. En tu hogar, 2 Samuel 6:11 era el ejemplo que ponía. Estuvo el arca en casa de Obed-edom 3 meses. Y bendijo Dios a Obed-edom y a toda su casa. La presencia de Dios estaba en ese hogar. Yo no sé si esos hijos eran creyentes, no era creyente, pero ahí estaba la presencia de Dios. No hablemos del gobierno, hermano, de verdad. Yo entiendo que tenemos que escuchar las noticias de la política y si vamos a votar hay que estar bien informados. Pero esto de criticar al ayuntamiento, al concejal, a fulanito, a menganito, a las polis, al de derecha, al de izquierda, tú no estás llamado a esas conversaciones. Tú estás llamado a orar por los gobiernos, no a criticar ni a juzgar. Tu conversación está siendo como los que no se han convertido al Señor. Nuestra conversación tiene que ser otra. Por eso esas cosas las dejo para el que quiere de verdad escuchar y aprender. Miren, 1 Pedro 3:20 dice: que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. ¿Por qué traigo este versículo? Yo traigo el versículo porque el arca fue la que salvó una comunidad de 8 personas cuando iba a caer tela. Y lo que ahora viene es peor que en los tiempos de Noé. No vamos a entrar, pero lo sabemos, lo decía Jesús y aquí Pedro lo está diciendo. Pero a mí lo que me bendecía de este versículo es que Dios esperaba con paciencia. Y es que Dios sabe que tú y yo no hemos construido, no hemos terminado de construir, o de reconstruir, o de edificar, o de calafatear el arca de su presencia en nuestro hogar. Por H o por B. Ya eso lo he dado a entender antes. Y Dios espera con paciencia, pero no quiere que te conforme. Bueno, yo he hecho lo que ha podido. Bueno, ha hecho, pero siga haciendo. Has hecho lo que ha podido, pero tú sigas haciendo. Edifica orando, edifica con la lengua, edifica con el gesto, edifica con el humor. Dios mío, edifica con tu carácter. Edifica con el temor de Dios, edifica con la santidad, edifica un hogar donde a la gente le guste estar en tu hogar porque siente la sanidad de la presencia de Dios, la paz de la presencia de Dios. Porque no se te escucha a ti hablar de mal de nadie, ni juzgar, ni gritar, ni creerte. No escuchas la vanidad del ronroneo de que yo soy mejor que tú o mejor que fulano oído. Y tenemos que edificar hogares de la presencia de Dios. Dios busca a Noé y busca a Obed-edom para que su presencia, y eso somos nosotros, hermanos, tenemos que ser eso que construye y que edifica. Amigos, amistades del refugio de su presencia. Daniel 3, del 16 al 18. Archiconocido, pero ahora visto desde este punto de vista. Miren, Sadrach, Mesach y Abednego son llevados al horno de fuego, como todos sabemos, y responden al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Está pidiéndole explicaciones.
Nabucodonosor a estos tres, siendo el rey, que los va a meter en el horno. Y dice, mira, no hace falta que yo entre en este tipo de conversación contigo. A eso me refería al principio y lo vuelvo a decir. No de explicaciones, aquí no la va a entender. No te metan en contender, no te metan en demostrar, no te metas en litigio, no te metas, porque mira, qué precioso como sigue. He aquí que nuestro Dios a quien servimos, aquí es lo único que a mí me importa, puede librarnos del horno del fuego. Dios puede librarte de lo que tú estás pasando ahora, puede librarte. Esa era la fe de estos amigos de Daniel. Estos amigos que eran amigos que su fe iba a ser pasada por fuego, literalmente. La amistad no era solamente para pasar el rato en Babilonia. Y pasaban el rato. Fortalecían su fe. Habían sido escogidos por la fe para ser sus amigos. Escoge bien tus amistades, por favor. No te dediques a llenar huecos de soledad porque está aburrido, aburrida. Amistades donde tú puedas edificar ambientes de fe, de la presencia de Dios. Mira qué precioso. Él nos puede librar. Nos librará, pero dice el 18. Pero si no, que sepas, no te voy a responder a lo que tú me demandas, sino que te voy a decir lo que tú quiero que tú sepas. Al Rey, al Todopoderoso, al que aparentemente podía decir que no lo metan en el fuego. Bueno, porque lo sepa, oh Rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos las estatuas que ha levantado. Que ahí yo no entro. Sé valiente de verdad para no participar en aquello que tú sabes que Dios dice no. Pero ese valor no te lo da el carácter. El valor te lo da la fe. Y hay que fundamentar, amigos, porque es que cuando tú tienes estos amigos de la presencia de Dios a lo largo de la vida, todos sufrimos muchos zarandeos, muchas podas, muchos sufrimientos. Pero tú sabes a dónde. Para mí, la iglesia del Señor no ha sido solamente porque viniera a culto y me sintiera bien, que lo ha sido, sino porque tenía personas con las que yo sabía que podía contar. Gente que no me iban a menguar en la fe, que no me iban a criticar, que no me iban a juzgar, que me iban a fortalecer la fe y me iba a ayudar. Y vienen malos tiempos, muy malos tiempos. Hay que ser juicioso, Dios mío, sabio. Amistades donde su fuente sea la presencia de Dios. Que salían no para comer la comida o el vino de Babilonia, decía yo, sino que cuidaban las palabras para crear ambientes de fe y de su presencia. Dije que al final, porque no me quiero entretener, y miren, mi predicación no era nada de esto, mi predicación es lo que voy a hablar ahora. Lo deja como un subpunto para dejarte versículos para todo aquel que quiera vaya a la fuente. Pero esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante, escúchenme bien. En estas comunidades estas comunidades refugio, se convierten, número uno, en refugio del vengador de la sangre. Dice, ¿qué estás diciendo, Amparo? Cuando yo he venido a leer esto bien, se me han puesto los pelos de punta. Todas las ciudades refugio, traigo 2 o 3 citas nada más, y os la voy a dar ahora, que es Dios el que mandó hacerla. Era para proteger a los que habían hecho algún homicidio involuntario y no pudiera cogerlo el vengador de la sangre. Y orando yo al Señor decía, ¿quién no ha cometido algo involuntariamente? ¿Qué gesto, qué palabra, qué obra?
Y legalmente recuerden que cuando esta historia de lo de Zacarías 3, que es que allí había mucho en esta prédica, que no lo traté, estaba el acusador, el fiscal, ¿recuerdan? El fiscal en nuestros corazones que acusa delante del juez supremo. El fiscal por el que necesitábamos el defensor que es Jesucristo. ¿Recuerdan? Pues lo mismo ocurre aquí. Aquí hay alguien que legalmente es el vengador de la sangre, que viene a acusarte a ti y a mí. Y siéntelo, cuando tú estás en presencia del Señor y te sientes mal, siéntelo. Como hay quien te acusa por lo que no has hecho, por lo que has dicho o no has dicho. Y legalmente viene a hundirte. Pero hay ciudades refugio, comunidades refugio, tipos de ellas en el Antiguo Testamento y ahora en sus congregaciones, entre los hogares, entre las familias, que si la edificamos no juzgando que los demás no lo son, sino yo aprendiendo para hacerlo con mi propia vida, con mi hogar y con las amistades, protegemos de las acusaciones del vengador de la sangre. En esto digo, es que hay mucho. Los versículos ahí van. Deuteronomio 4 desde el 41 al 43 y Deuteronomio 9 en su verso 6, que es el único que voy a aclarar. No sea, dice Dios mismo, que venga el vengador de la sangre enfurecido, persiga al homicida y le alcance. Por eso yo hablaba de inalcanzables, yo hablaba de irreprensible. Tienes que dejarte podar, tienes que construir ambiente de su presencia para tu vida, para tu hogar y entre tus amistades. Porque el vengador de la sangre en estos últimos tiempos, todo aquello que no han sido sellados, y hablo de Apocalipsis 9, con el sello de su presencia, los puede tocar. Si no estoy en el ambiente de su presencia. Josué 20 del 1 al 3. Vuelve otra vez todo y nada más que pongo una frase. Y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. No es porque tú repitas que Dios te guarda. Es porque tú vivas en el refugio de su presencia. Por la fe y porque construyes ambiente de su presencia cada día. Lo de Gosén y cómo era refugio de plaga. Dejo también los versículos. Éxodo 8:22 dice: apartaré de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya. No vamos a entrar, pero esto es para profundizar sobre lo que significan las moscas. Y no está hablando a los que creen, está hablando a los que habitan en Gosén, en el ambiente de su presencia. Éxodo 9:26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Igual, a profundizar los buscadores de tesoro, el significado del granizo. ¿Y cómo puede caer granizo en todas partes? Menos en el que habita en su presencia. Éxodo 10:22 y 23. Lo que decía al principio, densas tinieblas había sobre Egipto por 3 días más. Todos los hijos de Israel tenían luz. Habrá una confusión horriblemente que confundirá mucho. Pero bueno, eso no es pecado, tengo derecho. ¿Por qué no? Yo también creo en Dios, también conozco la Biblia. Pero se habrá ido tu luz, las tinieblas te cubrirán. Solamente aquellos que han entendido, que están edificando, que están luchando por construir ambiente de su presencia. Invitas a comer,
Se puede hablar de todo, se come de todo, se viste de todo, se baila, se danza, pero Él, el centro de su presencia. Nada me está prohibido. Eres libre, pero no pierdas su presencia. Levántate, despierta dando gracias a Dios por la vida en ti. Cierra los ojos por la noche, presentándote delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Si de algo tiene de qué avergonzarse, abogado tengo delante del Padre, a mi Señor Jesucristo. Pero no salgas de su presencia, porque el diluvio viene con fuerza, no solamente físicamente, con las plagas y con todo, sino espiritual, moralmente, económicamente. Esto va a ser horrible, ¿ya? Por decir, yo cuando fui a comprar aceite y estaba a 11 euros y pico el litro, si aquí basta el aceite, comerse una tostada con aceite va a ser más caro que comerse una tostada con jamón de pata negra. Al paso que vamos. Dios te va a guardar. Dios va a guardar su hogar. No te afanes por la economía. Aprende a vivir. Que una cosita que tú te comas va a multiplicar las vitaminas y va a saciar tu corazón y vas a tener paz en los ambientes de su presencia. Susi, por favor. Así que, en conclusión, ambientes creados en su presencia y en la intimidad, permaneciendo luego en los hogares, hasta formar, número 2, amistades, comunidades, refugios de su presencia, ambientes de paz, consuelo y vida. Número 3, y ellos serán podados, pódate también, santifícate, para que surja y resurja el renuevo. Los tuyos, los que son de Dios, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas. Nada fue en balde, ni lo que hicieron, ni lo que hago, ni lo que harás, porque donde va su espíritu y su palabra permanece para siempre. Y nos llamarán y te llamarán reparador de brecha, no el que hunde vida, sino el que repara brecha, restaurador de calles donde habitar. Constructores, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el último coro en su presencia y vamos a pedir al Señor, por favor, únete a mi espíritu y pidámosle al Señor pasión por construir ambientes de su presencia. Porque queremos recibir la revelación de la restauración. Vienen los tiempos de la restauración de su presencia. Pero no para que sea un momento, un día, un culto, un día maravilloso, sino para permanecer en ella todos los días de nuestra vida. Amén.